Venga, Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera sesión formativa de Capacitándote que organiza ASEPAR. Daros las gracias a todos los participantes, pacientes, familiares, los que estáis en el formato virtual o en cualquiera de los formatos en los que estamos realizando esta sesión formativa, los que estáis también siguiéndonos por streaming en nuestro canal de YouTube. Dar las gracias hoy, no solo a los asistentes a este tercer taller, sino a los participantes como ponentes que, bueno, pues resumiendo un poco, hemos comenzado con tres conceptos muy sencillos pero fundamentales en el proceso asistencial de los pacientes, como fue la adherencia terapéutica y la relación médico-paciente. Hoy nos acompaña Cuca Paulo, ella es paciente de una enfermedad autoinflamatoria y también es la presidenta de la asociación Stop Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios, que ahora ella nos contará un poquito sobre lo que son estas enfermedades y lo que hacen en su asociación. Y también nos acompaña, tenemos el placer también, no solo de tener a Cuca, sino también tener a José María Martínez, y él es psicólogo de la Asociación de Lupus y Autoinmunes en Almería. Digo el placer porque llevamos muchos años trabajando juntos, tanto Cuca como con la Asociación ALAL, en especial con José María, y hemos dejado esta tercera sesión para la visibilidad o la visión de pacientes y de entidades de pacientes y también desde la visión del psicólogo. Y de hecho, cuando planificamos estos tres talleres formativos, pensamos poner la corresponsabilidad del paciente y su entorno en primer lugar. Pero luego pensamos que ponerla en último lugar nos iba a añadir todo lo aprendido en la importancia de la adherencia terapéutica, que está muy relacionado con la corresponsabilidad del paciente y sus familiares cuidadores, y con esa relación médico-paciente. Gracias, como no, a la Sociedad Española de Reumatología, porque no solo nos ha concedido ese aval de interés social, sino por tener reconocido esa confianza que deposita en ASEPAR un año más. También a la Sociedad Andaluza de Reumatología en el mismo sentido, que sin dudarlo cuando le presentamos el proyecto, pues nos concedió también su aval. Y como no, tenemos que agradecer a Galápagos, a AVI y a Gebrofarma que un año más hagan posible la realización de estos talleres tan importantes para pacientes, familiares y personas interesadas. Yo siempre me gusta mucho hablar de corresponsabilidad del paciente porque no os podéis imaginar lo que un paciente formado e informado, ahora los compañeros también nos lo contarán, puede hacer por su enfermedad. Entonces, esta sesión formativa dentro de la escuela SEPAR, en la que venimos trabajando desde hace ya muchos años, y lo hacemos a fin de ser la herramienta o el instrumento eficaz y eficiente que nos permita mejorar la calidad de vida de los pacientes y las pacientes, mejorar también el proceso asistencial y también la sostenibilidad del sistema. Fijaros hasta dónde un paciente corresponsable puede llegar a crear impacto positivo, conocer sus necesidades y sus expectativas, que las expectativas de un paciente pues no es más que contar con lo que verdaderamente eh, tiene un valor añadido para la persona que padece esa enfermedad. Todo eso lo alineamos generando satisfacción y resultados sociosanitarios. Ya no solo hablamos de resultados en salud. Y en base pues a la línea estratégica fundamental que tiene ASEPAR de la formación. Por tanto, no me extiendo más para darles hoy el protagonismo a todos ustedes, a nuestros ponentes, y vamos a ir comenzando desde que cada uno de los intervinientes se presenten, nos digan, bueno, pues qué son esas enfermedades que trabajan ellos en sus entidades y un poquito nos pongan en contexto
nos vayan abriendo el paso al contexto del que vamos a hablar hoy, que es la corresponsabilidad del paciente. Así que agradeciendo de nuevo a todos ustedes vuestra presencia, le paso la palabra a Cuca. Cuca, cuando quieras, muchísimas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias a SEPAR por invitarme a participar y a poner un granito de arena, ¿no?, en todo esto de la corresponsabilidad del paciente activo, y realmente esto supone un cambio del sistema sanitario en el que estamos todos implicados. Como bien ha dicho María Ángeles, yo soy la presidenta de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios. Nosotros somos una entidad de ámbito estatal, atendemos a personas de todo el territorio estatal, incluidas las islas y Ceuta y Melilla. Tenemos la declaración de utilidad pública y representamos todas las patologías autoinflamatorias. Las patologías autoinflamatorias son un conjunto muy grande de enfermedades raras y ultra raras. Son enfermedades inflamatorias, son enfermedades que suelen cursar con fiebre, generalmente son de origen genético y son sistémicas. Esto quiere decir que afectan a todo el organismo. Se manifiestan con brotes, como la mayoría de las enfermedades reumáticas. Producen dolor y cansancio crónico, como también la mayoría de las enfermedades reumáticas, y los pacientes habitualmente tienen discapacidad orgánica. Hay una pequeña diferencia entre enfermedades autoinmunes y enfermedades autoinflamatorias. Las enfermedades autoinflamatorias, que son las que nosotros representamos, son las que afectan al sistema inmunitario innato. Este sistema es con el que nacemos, o sea, es la barrera de protección que nosotros tenemos en nuestro organismo para defendernos de las agresiones externas que podamos tener. Y las enfermedades autoinmunes lo que tienen afectado es el sistema inmunitario adaptativo. Esto que generalmente este sistema se ve afectado en estas enfermedades a raíz de un agente externo. No es que nazcamos con él, es a raíz de algún agente externo, como puede ser una infección importante, una vacunación, algún microorganismo muy agresivo. Entonces, nuestro sistema inmunitario sufre y se ve afectado, y a partir de ahí se desarrollan estas enfermedades. Nosotros en la asociación tenemos distintas líneas de acción. Una es la atención directa tanto a pacientes como familiares, otra es la incidencia política, otra es la investigación y otra es, como la mayoría de las asociaciones, hacer difusión y divulgación de las patologías que tenemos y las necesidades y el día a día que tenemos los pacientes de estas enfermedades. Y bueno, si quieres ahora explicas tú un poco, José María, tu asociación. Sí. Entramos en materia. Sí, pues buenas tardes. Igualmente agradecer a SEPAR y a todo su equipo el haber contado también conmigo para poder estar en este taller. Para mí a SEPAR le tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo, como ha comentado María Ángeles, y no solo afectivamente, sino también a nivel asociativo, ¿no? Porque es verdad que la labor que hace a SEPAR, sobre todo a nivel formativo, informativo y de actuación, yo creo que trasciende ya a la provincia de Sevilla, ¿no? Y abarca mucho más, ¿no? Y entonces, pues bueno, reconoceros también todo ese trabajo, y para mí un placer pues estar siempre a vuestro lado, ¿no? En el otro lado de Andalucía, ¿no? Como se ha comentado anteriormente, yo pertenezco a la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, que es una entidad que tiene ya 28 años de trayectoria en nuestra provincia, para atender a personas con enfermedades autoinmunes, a sus familias y a las personas que están allegadas, ¿no? Dentro de las enfermedades autoinmunes hay muchísimas. Nosotros atendemos a aquellas que en la provincia de Almería no tienen una representación asociativa,
y principalmente pues, a personas con lupus, artritis reumatoide, espondiloartritis, psoriasis, esclerodermia, síndrome antifosfolípido. Generalmente son las personas que nosotros atendemos en nuestra asociación. Y bueno, pues como Cuca ha comentado, nuestra actividad principal pues, es información, orientación, primera acogida, la intervención psicológica, que desde los inicios de la asociación se marcó como una línea fundamental de trabajo, la atención social, formación, la incidencia también en la administración sanitaria y la sensibilización social, ¿no? Y en definitiva, pues también pues, todo lo que podamos desde las asociaciones colaborar. También uno de los puntos que también se pone énfasis desde la asociación es el trabajo en la provincia, ¿no? El desplazamiento que desde la asociación hacemos para poder atender en la provincia de Almería. La Almería está en un punto muy distante del resto de la provincia y genera muchas situaciones también que son necesarias de atender, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la labor que nosotros realizamos desde la asociación y un tema hoy muy importante porque desde el asociacionismo, como seguro que iremos comentando, es un recurso muy facilitador de esa corresponsabilidad. Pues muchísimas gracias a los dos, Cuca y José María, y también por vuestras cálidas palabras, porque bueno, el movimiento asociativo no solo une enfermedades, sino une personas, que es de lo que venimos hoy aquí a hablar. Y bueno, pues vamos adentrándonos porque me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado para ponernos un poco en contexto. Y comenzamos por ti, José María. En tu opinión, desde tu visión como psicólogo, como persona que está dentro de una entidad de pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿qué supone para una persona desde el diagnóstico tener una enfermedad de este tipo? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, pues tener una enfermedad crónica, como la que se están comentando, nos sitúa dentro del contexto sociosanitario como agentes principales. Estamos en un sistema asistencial en el que nos tenemos que relacionar de manera directa con ese sistema y con el que tenemos que estar continuamente en contacto pues, con diferentes especialistas, servicios de urgencias, tratamientos, y eso nos va a poner en una situación que es muy importante en el sentido de las interacciones que se van a producir y de la variabilidad personal. Aquí es fundamental, y yo quería empezar a comentar, partir de la consideración de que las personas somos un todo que es cambiante a lo largo de la vida, en un continuo proceso que nos va a definir en una propia especificidad, que es de nuestra historia de la vida, y que si partimos de esa especificidad y de ese proceso de la vida, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad reumatológica, con las afectaciones que ya conlleva y de una manera crónica, la vida de la persona continúa en un proceso. De esa manera, no somos una persona enferma de manera independiente, sino que la condición de enfermedad entra en relación con el resto de áreas y de contextos de la persona. Pero no solo en un momento determinado, sino, como decía anteriormente, en un continuo proceso. De esa forma, entran muchos agentes implicados en el proceso de la salud. Pero no solo muchos agentes, como la familia, el trabajo, la pareja, sino también, por supuesto, el eje central, como decíamos antes, el agente principal, como es el propio paciente, en su propio todo, ¿no? De esa manera es muy importante tener en cuenta que el contexto sanitario tiene que recoger ese todo de la persona, tiene que recoger ese proceso de la vida de la persona, porque no va a ser siempre igual y tiene que recogerlo pues, para poder dar respuestas eficaces en ese sentido. Muchísimas gracias, José María. Desde tu visión, efectivamente, son enfermedades, como yo las llamo, multifactoriales y multidimensionales. Por eso muchas veces son tan complejas desde incluso antes del diagnóstico, con esos primeros síntomas hasta todo el curso de proceso asistencial. Y Cuca, desde tu visión como paciente, representante de pacientes, es cierto que la educación a pacientes y su corresponsabilidad como herramientas terapéuticas, esas asociaciones de pacientes, las administraciones sociosanitarias y la sociedad en general,
llevamos ya años hablando de la importancia del paciente dentro del sistema como elemento clave o pilar fundamental. ¿Qué entiendes tú por corresponsabilidad en salud? Bueno, pues lo primero es que quiere decir que todos somos responsables, todos los actores que participamos en la salud, porque corresponsabilidad, la propia palabra lo dice, que todo el mundo es importante en el contexto general y cada uno tiene que asumir su pequeña parcela, ¿vale? Entonces, los pacientes son muy responsables de nuestro propio cuidado, de primero aprender y conocer bien nuestra enfermedad. Si no conocemos bien la enfermedad, no podemos hacer un buen cuidado. Y muchas veces cometemos el error, posiblemente porque venimos de un sistema sanitario paternalista, donde el médico nos dice y nos dice esta medicación está, y posiblemente como arrastramos eso, somos poco activos en nuestro propio autocuidado y en nuestra responsabilidad como personas con una enfermedad, porque al final yo últimamente prefiero más hablar de personas con enfermedad que paciente, porque realmente la enfermedad es una parcela de nuestra vida y no es toda nuestra vida, o no debe ser toda nuestra vida, debemos trabajar un poco en eso. Y creo que es muy importante porque muchas veces es, me dan una pastilla, yo me pongo bien. No, tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Qué puedo hacer yo desde mi situación para estar mejor? ¿Puedo dejar de fumar, por ejemplo? ¿Puedo perder algo de peso para que la medicación me siente un poquito mejor y no tengamos que subir dosis? Esa realmente para mí es la corresponsabilidad como personas que tenemos una enfermedad. La administración tiene su parcela, el médico tiene su parcela, pero como personas con una enfermedad somos totalmente responsables de tener hábitos de vida saludable, de tener adherencia al tratamiento, o sea, las cosas que podemos hacer nosotros y que está de nuestra mano, las tenemos que hacer, no podemos poner excusas de que el tratamiento está equivocado, no tengo suficiente dosis. No, primero haz todo lo que tú puedas y luego ya negociarás con el médico otras alternativas, otras cosas. Pero primero pon en práctica todo lo que tú puedas. Eso para mí es ser corresponsable como persona enferma. Pues muchas gracias también, Cuca. Es decir, como bien ha dicho José María y como bien ha explicado Cuca, somos muchos agentes implicados, los que desde ese diagnóstico en el que nos vamos a situar dentro de un marco asistencial, los que intervenimos, y cada uno, como acaba de explicar Cuca, tiene responsablemente que hacerse cargo de sus competencias, pero no de forma aislada, que lo iremos viendo. Exacto. Claro que cuando dimos el taller de adherencia terapéutica, al igual que cuando dimos el taller de relación médico-paciente, salía mucho, tanto la doctora Virginia Moreira como el doctor Ramón Morillo, farmacéutico de hospital, como la doctora Mendoza, y en enfermería Carmen Domínguez, utilizaron mucho el término el paciente corresponsable, la corresponsabilidad, porque un paciente corresponsable va a tener una buena adherencia o no, y un paciente corresponsable se va a preocupar de cómo es su relación con el profesional que le atienda, médico, farmacéutico, abogado, psicólogo, cualquiera de ellos, por lo cual vamos hilando que nosotros también, como ha comentado Cuca, somos corresponsables de nuestra enfermedad. Yo, si me permites, María Ángeles, sí, creo supuesto. que para ser responsable y corresponsable de nuestra parcela, lo primero que tenemos que hacer es aprender y conocer bien nuestra patología. Efectivamente, como bien... Las secuelas que puede tener. Si me tomo el tratamiento, ¿qué ocurre? Si no me lo tomo, ¿qué ocurre? Porque para poder elegir y poder decidir qué hago, tengo que tener información. Entonces, Claro. también es muy importante que nos formemos y nos informemos. Para eso están las asociaciones. Las asociaciones hacen una formación muy buena porque en un lenguaje muy sencillo nos explican lo que nos está pasando.
Y si no Total. entendemos una cosa, la preguntamos 3, 4, lo que necesitemos. Pero es muy importante tener toda la información primero. Totalmente, y así lo iremos viendo a lo largo de todo el guión. ¿Tú querías añadir algo, José María? Sí, claro, es verdad que como primera parte de ese proceso estaría el aprendizaje de la información, pero justo antes, que si queréis lo comentamos ahora, tiene que ver con los aspectos psicológicos, tiene que haber un primer punto de aceptación psicológica. Yo decía antes que había que la condición de enfermedad se incorpora al todo que cada persona llevamos en nuestra historia de vida, y eso hay que encajarlo, ¿no? Y tiene que encajar, y no siempre se encaja. A partir de que encaje, iremos hablando, pues es verdad que lo demás ya se va obteniendo, ¿no? Pero esa parte es fundamental. Sí, efectivamente, yo creo que sí, que primero hay que aceptar que tienes una enfermedad crónica, que no te vas a curar, y a partir de ahí, pues ir aprendiendo a gestionar esa enfermedad. Pero lo primero es aceptar la situación nueva en la que te encuentras. Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente también desde aquí. Bueno, al hilo de lo que estabas comentando, José María, hoy en día, ante la necesidad de integrar esos factores psicológicos y sociofamiliares en los modelos asistenciales, abordando perspectivas centradas en el paciente, evidentemente un paciente no formado no puede ser el centro de la gestión de su enfermedad, pero ¿cómo se relaciona una intervención multidisciplinar e integral en la corresponsabilidad del paciente? Bueno, antes tendríamos que comentar el porqué, ¿no? de esa implicación de esos factores psicológicos, ¿no? Si bien el espectro clínico multisistémico, que lo ha explicado muy bien antes Cuca, sustenta estas enfermedades autoinflamatorias, vivir con una enfermedad suele tener un alto impacto psicológico en la vida de la persona, en su familia y en su entorno, no solo desde el curso y en el desarrollo de la enfermedad, sino ya en los primeros inicios, ya va generando ese impacto psicológico, ¿no? Y eso va a reflejar un doble sufrimiento, la propia sintomatología y lo que supone vivir la enfermedad, y luego el propio sufrimiento incorporado por la persona a nivel psicológico que acompaña en cómo va viviendo la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ese impacto psicológico lo podemos entender funcionalmente también como inflexibilidad psicológica a vivir con la enfermedad. Y este punto es muy importante porque esa inflexibilidad psicológica es un predictor de, de empeorar incluso la propia actividad de la enfermedad, por un correlato fisiológico, a más inflexibilidad psicológica, más probabilidad de daño, de dolor, de agravamiento, de brote, y luego también, como veníamos hablando antes, de un peor ajuste a la enfermedad. Va a incrementar la probabilidad de que aparezcan trastornos psicológicos ya más concretos, trastornos del estado del ánimo, de la ansiedad, de estrés, problemas sexuales, de pareja, y luego también una barrera para conseguir tomar esa corresponsabilidad. Si la inflexibilidad es muy alta en la enfermedad, la probabilidad de tener una corresponsabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, ese punto funcional es fundamental detectarlo, porque si no puede ser, metafóricamente hablando, un tapón para poder continuar en todo ese proceso, ¿no? Y en concreto, con lo que comentaba María Ángela en relación a la intervención multidisciplinar, pues la relación es totalmente directa, ya que una atención integral multiprofesional da marco de actuación, facilita el desarrollo de la corresponsabilidad del paciente, porque incide en aquellos aspectos integrales que tiene que poner en marcha la persona en su propio proceso. Es decir, si partimos de la persona como un todo, donde tenemos necesidades distintas, aunque tengamos enfermedades comunes, la manera de abordarlo también tiene que ser integral, porque si no, nos falta, ¿no? a la hora de relacionarnos con el sistema sanitario, ¿no? De esa manera favorece la posibilidad de la dirección única. La atención integral favorece la dirección única al caso único como personas que somos, ¿no? Y como decía antes, personas que tenemos enfermedades muy comunes, pero
que tenemos necesidades distintas y que tenemos que abordarlo de una manera o con respuestas integrales que favorezcan a la persona también incorporar ese concepto de implicación en nuestras vidas como un todo en el que tenemos que desarrollar muchas áreas y muchos aspectos de nuestra vida implicados, ¿no? Entonces, siguiendo un poco lo que hemos comentado, con una mayor flexibilidad psicológica a la enfermedad, llegamos a considerar que ya somos, nuestra vida es un todo en el que intervienen muchas facetas, muchas áreas, y que tenemos que, como decía muy bien Cuca, tenemos que implicarnos nosotros en nuestra vida y podemos manejar y podemos incidir en ella, y cuando llegamos al contexto sanitario tenemos que tener respuestas a las que podemos llegar en todas esas facetas, claro, porque si no nos quedamos al final cortados en este pequeño esquema, ¿no? Este resumen, ¿no? Por eso la relación es fundamental, ¿no? En la necesidad de la atención integral. Totalmente, José María. Y bueno, un poco con lo que has explicado, pues se entiende ya creo perfectamente la necesidad de una atención multidisciplinar, es decir, en la que intervengan los diferentes o todos los agentes implicados en el curso o en el proceso asistencial, desde el médico de atención primaria, el reumatólogo, el enfermero, el psicólogo, el fisioterapeuta, el rehabilitador, etcétera, 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 coordinados y organizados. Es decir, no cada uno viendo la historia y diciendo, bueno, pues yo voy a intervenir en mi camino, sino interrelacionados, y en esa multidisciplinaridad, como bien has dicho, está no el paciente, porque estamos pasando de el paciente, que es la enfermedad, a la persona, que es una circunstancia de vida dentro de toda su etapa de vida, su día a día y su proyecto de vida. Creo que son conceptos muy fundamentales. Y la integralidad en el que el paciente tiene que empezar. Esto es un procedimiento que me recuerda mucho a ir en cascada por el sistema de coagulación, ¿no? Esto tiene que ir primero, aceptamos, pero ahí no para. Hemos aceptado la enfermedad y ahora hemos de formarnos, hemos de informarnos, es decir, esto, como me decía Nelson Mandela, después de escalar una montaña descubres que hay otras muchas montañas por escalar, pero tenemos que estar dispuestos también, como nos dice José María, a ese reto de primero comenzar con una aceptación. Bueno, pues vamos siguiendo, no adelantemos, que está muy interesante el debate. Cuca, ¿y qué factores crees tú que favorecen la figura del paciente activo? Que ya hemos adelantado algunos. Bueno, lo primero, porque está cambiando el sistema, ¿vale? Cada vez socialmente tenemos más pacientes crónicos, porque por motivos obvios. En primer lugar, porque la ciencia ha avanzado mucho, afortunadamente, tenemos mejores tratamientos, vivimos más años, aunque seamos pacientes crónicos, y luego la población envejece, con lo cual el sistema tiene que cambiar, y en lugar de ser un sistema de asistencial de agudos, como eran antes los hospitales y tal, estaban para enfermedades muy concretas, te operaban, te pasabas unos días en el hospital y te ibas a casa. Todo eso está cambiando al paciente crónico, porque cada vez hay más crónico. El paciente crónico es mucho más caro de mantener, y esto hace que todos tengamos una responsabilidad. Si queremos mantener nuestros tratamientos egoístamente como personas enfermas y tener nuestros tratamientos garantizados a lo largo de nuestra vida, tenemos que garantizar que el sistema sea sostenible nosotros también y ser responsables en este sentido. Quiero decir que tenemos que ser muy conscientes que el sistema es caro de mantener. Somos pacientes caros de mantener. Entonces, si somos caros de mantener y queremos tener un tratamiento cuando lo necesitamos, cuando no lo necesitamos, tenemos que ser conscientes de que no lo necesitamos, que podemos tener pues un tratamiento más de hábitos de vida saludable, podemos tener otro tipo de cosas. También tenemos que hacer educación de nuestro entorno. Todos conocemos a gente que va a puertas de urgencias porque el niño se ha resfriado.
Pues cuando nos cuentan la anécdota en un ambiente familiar o en un ambiente de amigos, decir, eso no se debe hacer porque eso tiene un coste para el sistema elevado y no es necesario. Tu hijo por un coste elevado no necesita ni radiografía, ni analíticas, ni demás. Vas a atención primaria. Incluso yo me atrevería a decir que tenemos que ser muy conscientes y hacer pedagogía en el tema de los impuestos. Nuestros tratamientos se pagan con impuestos, no con seguros privados. Un seguro privado no te paga un tratamiento biológico porque es muy caro. Vamos al sistema público y el sistema público se mantiene por impuestos. Entonces, cuando te viene un fontanero a casa y no te hace factura, pues hay que hacerle pedagogía y decirle, oiga, mire, mi tratamiento cuesta tanto. Para que yo tenga mi tratamiento el resto de mi vida, yo tengo que pagar impuestos, pero usted también. Y si usted luego mañana necesita un trasplante de hígado, si no pago impuestos, no habrá trasplante de hígado. Tenemos que tener más conciencia social de que esto no es un partido político o un gobierno. Esto es una responsabilidad como sociedad de que tenemos que ser más sostenibles y más conscientes de lo que, si queremos tener una serie de recursos, pues tenemos que hacer que los recursos, pues bueno, sean sostenibles y poder garantizarlos a largo plazo. Y tenemos que trabajar todos en esa dirección. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, un poco como conclusión de este punto, que es muy complejo y necesitaríamos pues más de un taller para abordar solo el punto, porque son muchísimos los factores, pero sí me ha gustado el modo en el que ha llamado esa atención de que evidentemente tenemos un sistema público y que es el propio paciente, la propia sociedad la que tiene que defenderlo. Y defenderlo no es... Yo recuerdo que cuando yo iba promoviendo las donaciones de sangre en institutos, y bueno, comenzaba diciendo, preguntando que si sabían cuánto les costaba el curso a cada uno de los alumnos, ¿no? Y entonces muchos de ellos respondían que era gratuito, porque estaban en un colegio, en un instituto público. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces yo pues les llevaba las cuentas de lo que a los ciudadanos costaba cada una de la plaza de cada una de las personas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay unos números detrás de cada persona y esos son factores que también tienen que contemplar que un paciente activo, un paciente experto, un paciente formado e informado, también tiene que tener en cuenta que hemos de ser responsables en ese sentido. Pues siguiendo adelante, José María, ¿consideras tú que las personas con enfermedades crónicas, autoinmunes, autoinflamatorias o cualquier otra son corresponsables con su salud? ¿Crees que son conscientes de la importancia que tiene serlo? Bueno, la verdad que la pregunta es muy general, porque como veníamos comentando anteriormente, en cada persona tenemos una propia especificidad, ¿no? Entonces es difícil hablar en términos generales, ¿no? Nos encontramos en las asociaciones con personas que pues, prácticamente no quieren ni conocer las asociaciones, concretamente, es decir, ni saber nada. A quienes es todo lo contrario, ¿no? Desde el principio pues ya consultan, preguntan a su médico si hay alguna asociación o toda la información posible para poder implicarse, ¿no? Incluso en ese proceso de la vida que tenemos las personas, el caso primero que he comentado, con el tiempo y haciendo incidencia y con cambio puede llegar a ser una persona pues también corresponsable, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad en ese sentido. Lo que sí podemos considerar es que ha habido un cambio desde hace décadas, ¿no? Venimos de un modelo que se ha etiquetado tradicionalmente como paternalista, unidireccional, con la única dirección de espera, ¿no? De una perspectiva pasiva de la persona que padece, sufre y se resigna a recibir una atención médica, ¿no?
y una concepción que, como comentaba antes, desde hace décadas, pues ha sufrido ya afortunadamente un cambio y todo ello, pues gracias a la introducción del modelo biopsicosocial, que es un modelo que en sí mismo también hay que englobarlo más todavía, porque yo prefiero contextualizarlo con el todo, porque el todo implica muchas más variables, es decir, o detrás de ese biopsicosocial hay mucho más, es decir, todo lo que puede haber en la vida de una persona, en esa grandeza que es la especificidad que cada uno tenemos. Las asociaciones como recursos también han favorecido ese paso de la resignación a una parte más empoderada y de ser activo, y las políticas propias de humanización del sistema sanitario, que también ha favorecido ese paso, ¿no? Pero hoy en día, aunque ha habido un cambio, y es verdad que cada vez el mensaje y la concepción sobre nuestra responsabilidad es mayor, hay dos aspectos que sí me gustaría destacar, que, bueno, yo como a nivel personal y profesional, pues me preocupa, ¿no? Y es que estamos viviendo en un momento de nuestra sociedad en la que cada vez se promueve más el no aceptar el sufrimiento, ¿no? Desde diferentes mensajes, desde diferentes ámbitos, la aceptación del sufrimiento cada vez se aparta. El sufrimiento no tiene que ver con nuestra vida, tenemos que buscar soluciones rápidas para cambiarla, no forma parte ese sufrimiento de nosotros, lo queremos apartar de la propia publicidad, en la propia, incluso los medios de comunicación. El sufrimiento es algo que no tiene que formar parte de nosotros, ¿no? Y a la vez también estamos viviendo en una sociedad en la que buscamos siempre respuestas inmediatas. Es decir, ahora estamos en que pinchamos, buscamos una solución. Entonces, claro, a mí me preocupa que ese avance que comentaba anteriormente, que hemos podido conseguir en las últimas décadas, con esta forma que ahora mismo tenemos nuestra sociedad, como decía anteriormente, de evitar todo sufrimiento y de buscar cosas rápidas, nos puede llevar otra vez o nos puede promover otra vez ese papel de darle la responsabilidad a los demás, que busquen las soluciones los demás, y porque mi sufrimiento no tiene que estar en mí. Pero claro, ¿qué pasa cuando estamos viviendo una situación, una enfermedad que, como decíamos anteriormente, es crónica y que conlleva en sí misma sufrimiento, pero por la propia sintomatología, por la propia influencia en las distintas áreas que suponen el trabajo? Entonces, sí que le llama la atención con estos dos aspectos porque puede echar mucho en la manera de analizar o de pensar cada uno de nosotros en nuestra vida, nos puede quitar mucho de esa responsabilidad. Aparte, si nos vamos a los datos científicos de los estudios sobre adherencia en los tratamientos, ronda a nivel general, podríamos situar la mayoría entre el 40 y el 50% de no adherencia. Con lo cual, para poder responder un poco a la pregunta, y bueno, y así me permití un poco la forma de decirlo, ¿no? Yo creo que aprobamos, pero muy, muy en el límite, ¿no? Es decir, yo creo que ese dato de la adherencia en el que está entre el 40 y el 50%, responde un poco a ese proceso, ¿no? Entonces yo quiero insistir mucho en esos dos aspectos porque va como en un plano superior, ¿no? Es decir, la no aceptación del sufrimiento, por ejemplo, va por encima incluso porque va en relación al resto de situaciones de nuestra vida que nos generan sufrimiento. Entonces, claro, hay un principio superior y esa transmisión que desde nuestra sociedad actual tenemos nos puede poner en peligro y, bueno, como decía anteriormente, ese aprobado se nos puede ir y nos puede poner en peligro. Pero bueno, que en ese caso nos alienta a trabajar en ello, ¿no? Y a trabajar en lo que una persona entiende por enfermedad, en vivir con una enfermedad, cómo percibe la enfermedad, cómo evalúa la enfermedad, qué es para ella actuar ante una enfermedad, ¿no? Y entonces pues nos da muchas posibilidades de trabajar en ello, pero a nivel profesional sí me gustaría llamar la atención porque desde los ámbitos profesionales deberíamos de entender y conocer estas situaciones porque tenemos que trabajarlas, si queremos trabajar luego
por ejemplo, el cómo desarrollar nuestra vida con la enfermedad. Hay otros principios superiores que van en esa sociedad. Gracias, José María. Me gusta mucho lo que dices porque uno de los factores imprescindibles para que esta maquinaria empiece a engrasarse y a funcionar bien es un cambio de mentalidad. Hablamos de cambio de mentalidad en los médicos, en los profesionales, pero nosotros requerimos de ese cambio de mentalidad en el que la responsabilidad no es solo de los demás, que por supuesto la tienen. Y en un foro, me ha recordado mucho un foro en el que intervino ASEPAR y Fundación Reumatos también, nos decían lo mismo, ¿no? Que el paciente quiere dolor cero, que el paciente quiere sufrimiento cero. Y que evidentemente la superespecialización de cada una de las disciplinas nos ha llevado a que la unidad del dolor pueda manejar farmacológicamente hablando niveles pero eran escandalosas a mi entender como paciente y como representante de pacientes, eran escandalosas las cifras de opioides que se utilizaban en reumatología. Y entonces nos decían los distintos intervinientes multidisciplinares que estábamos allí, entre ellos estaba el doctor Velázquez del plan de humanización del dolor crónico, que el dolor cero y el sufrimiento cero no existe y que queremos soluciones inmediatas ya. Y eso tampoco existe. Esta sociedad nos está llevando a pido, quiero y ya, además. Que a mí me tenga que suponer ningún esfuerzo. Y el otro día en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina General, que tú estuviste el día 16, también decían, éxito solo va delante de esfuerzo en el diccionario. Es decir, que primero viene el esfuerzo y después podré tener menos sufrimiento, menos dolor, menos efectos secundarios, menos efectos adversos, todo esto generalizando que no se debe hacer. Y proseguimos porque me está encantando. Yo sabía que con vosotros esto iba a ser un éxito seguro, detrás de un esfuerzo que habéis hecho los dos. Bueno, ahora va para Cuca y José María. Por lo tanto, nos estamos adentrando ya en los beneficios de ser corresponsables en salud. Y ya hemos adelantado también algunas cositas. ¿Cómo creéis que puede intervenir un paciente formado y corresponsable en la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema? Fijaros que me he saltado en la mejora de su calidad de vida, que estamos hilando. Pero ¿cómo pueden intervenir también en la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema? Y también quiero que me añadáis algunos hilitos de cómo influye el desarrollo tecnológico en todo esto. Bueno, pues yo creo que el paciente aporta valor al sistema en primer lugar porque es el que mejor conoce el sistema, porque por motivos obvios somos grandes usuarios muy habituales y constantes. Entonces, claro, conocemos todas las virtudes que las tiene. Quiero decir, necesito un tratamiento, lo tengo. Necesito una intervención, la tengo. Hoy por hoy esto lo tenemos. Y también conocemos todas las deficiencias del sistema, como pueden ser todos los problemas burocráticos a la hora de pedir una segunda opinión, de que te deriven a un especialista, de que tu zona no tiene especialista. Y luego ya, si saltamos a comunidades autónomas, ya nos podemos morir, porque bueno, ya se complica mucho más si salimos de comunidades autónomas a otra comunidad autónoma. Pero sí que, claro, si nosotros utilizamos el sistema, es lo que siempre se dice, ¿no? Que cuando tú quieres hacer cualquier cambio o quieres validar si algo funciona, el usuario tendrás que hacerle una encuesta de satisfacción de cómo funciona el sistema o en qué cosas falla el sistema, qué puntos de mejora tiene. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Nosotros, por ejemplo, como asociación tenemos la experiencia
en el Vall d'Hebron de Barcelona. El Vall d'Hebron de Barcelona, la unidad de autoinflamatorios decidió hacer como piloto, un programa piloto en el que intervinimos las asociaciones. Entonces, por ejemplo, hasta cosas, el itinerario que hace el paciente una vez entra en el hospital. Llega bien a la consulta, de la consulta al hospital de día tiene problemas, está bien señalizado todo el hospital. Como es un hospital muy grande, hay un autobús interno, ¿no? Pues nos preguntaban por los horarios del autobús, quiere decir que intervinimos en todo. Gracias a todas las deficiencias que dijimos que nosotros como pacientes veíamos de todo su itinerario, se han corregido muchas deficiencias, que eso se ha traspasado no solo a la unidad que lleva los autoinflamatorios, sino que lo han utilizado para señalizar mejor otros servicios, para señalizar, quiero decir que realmente eso es muy útil. Otra cosa que, por ejemplo, intervinimos mucho es fundamental que en la sala de espera el paciente esté relajado, porque si no, si entra con estrés y ansiedad a la consulta, va a ser una consulta desastrosa, no va a ser lo eficaz que tiene que ser la consulta. Entonces, nos dijeron, las pantallas estas que tenemos ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues sí, llaman a los pacientes para que entren en las consultas, pero entre los espacios intermedios dijimos, ellos nos decían, ponemos documentales informativos de enfermedades, ponemos y dijimos, no, que generamos más ansiedad. Nosotros pensamos que tiene que ser algo que distraiga, que relaje, o sea, otro tipo de documental, otro tipo de cosas, porque, como lo decía José María, somos un todo. Necesitamos estar relajados cuando vamos al médico para ser eficaces en la consulta. Pues todas estas cosas aportan mucho valor al sistema porque lo hacemos más eficiente y eficaz y abaratamos costes por otra parte. Y por otra parte yo quería añadir una cosa. Todo esto es muy importante, pero tenemos que ser muy conscientes que esto se esté implantando en papel, que hay mucha teoría, pero muy poca práctica todavía, que tenemos muchísimo trabajo que hacer en esto y exigir a las administraciones que realmente lo pongan en práctica, porque en todos los modelos de humanización está el paciente. En un montón de órganos consultivos está el paciente, pero cuando el paciente empieza a decir esto falla, lo podríamos mejorar, esto no sé qué, empezamos a ser incómodos y ya no nos llaman tanto. Entonces, aquí tenemos que hacer todavía mucho trabajo todavía, que con buenas palabras y cambiando cosas. Sabemos que todo no lo podemos cambiar de golpe, pues bueno, habrá que negociar y priorizar, que es lo más importante para todos, para ir cambiando. Yo creo que vamos, que es fundamental que estemos ahí metidos en todo y para eso no solo hay que formarse en las patologías y en la corresponsabilidad, sino hay que conocer el sistema sanitario. Yo no puedo decir, no funciona el cambio de médico, si no sé distinguir entre cambio de médico y segunda opinión, que son dos cosas diferentes, con dos procedimientos diferentes. No puedo decir que no me cambian a un hospital de referencia si no sé que es un hospital de referencia. Quiero decir que tenemos que conocer también muy bien el sistema y cuáles son los pasos para ir de atención primaria a especializada, cambios de médicos y de verdad, mucha información y mucha formación la hacemos las asociaciones. Hay que implicarse más en las asociaciones. Gracias, Cuca. No sé si quieres añadir, José María, al respecto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. La intervención, lógicamente, es directa en el sistema sanitario porque una persona que está implicada en su propio proceso de salud es una garantía de afrontamiento adecuado y, por tanto, una manera, una oportunidad para mejorar su tratamiento, incidir en la mejora de la enfermedad y en los factores que previenen la enfermedad, ¿no? Entonces, la relación, como en los ejemplos que ha puesto también Cuca, es fundamental. Si nosotros
podemos incidir en nuestro propio proceso de enfermedad porque incidimos en los factores que previenen ¿no? y que facilitan o que la manejan, vamos a reducir costes, tiempo y lógicamente, va a redundar en una mejor asistencia y más calidad, sin duda, porque estamos haciendo un buen uso, ¿no? Con nuestra propia conducta. Una persona que está implicada en su salud, pues entonces, como comentó, es fundamental porque va a coger las riendas de su vida, ¿no? Al coger las riendas de su vida en salud, pues es hacer que una persona sea responsable en su vida y haga las cosas que las va a mejorar, ¿no? Y en sí misma también esa corresponsabilidad va a beneficiar a ese impacto psicológico que decíamos antes, ¿no? Claro. Esto que lo va a implicar en su proceso, ¿no? También quería comentar que a raíz de lo que comentabas tú, María Ángeles, antes, una frase, ¿no? que es muy importante y muy corta, pero que es difícil de llevarla a la práctica, que vive y te sentirás bien, aunque a veces te sientas mal. Lo que buscamos es lo opuesto, ¿no? Es decir, vivir solo cuando nos sentamos bien, con lo cual entonces tenemos un bloqueo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si cambiamos nuestra conducta, cambiamos nuestras vidas. Y si cambiamos nuestras conductas de salud, también vamos a cambiar o vamos a mejorar o vamos a incidir en nuestra salud, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad nos va a llevar a eso. Muchísimas gracias, no sabéis cómo estoy disfrutando de vosotros dos. Y bueno, añado yo, si me lo permitís, que toda la transformación, el cambio que estamos sufriendo desde hace ya años y que, bueno, a raíz de la pandemia, pues corrimos un poquito más. El cambio tecnológico no debe asustarnos siempre y cuando se gestione bien. Es decir, la telemedicina, las teleconsultas, la farmacia hospitalaria en tu farmacia de referencia. Todo eso vamos a ayudar al sistema, a la sostenibilidad del sistema y nosotros mismos. Yo me he alegrado mucho de no tener que ir tantas veces al hospital. Me ahorra pues desde dinero, tiempo, nerviosismo, con lo cual vamos a coger esos avances tecnológicos como una oportunidad, no de abandonar al paciente, sino sí de en aquellos casos en los que el paciente no es necesario que venga pues a por su medicación aquí o a una revisión en la que simplemente tengo que ver pues la toxicidad medicamentosa, que es el resultado de pues que le demos la bienvenida y que evidentemente teniendo en cuarentena que no se sustituya por la presencialidad. Bueno, pues continuamos para terminar a tiempo. Hilando ya con la adherencia terapéutica, la relación médico-paciente, esa corresponsabilidad también en la comunicación del médico con el paciente, en la adherencia, y a lo que decía también Cuca, hay un hospital aquí en Sevilla, el Hospital de Valme, que en los pasillos de la farmacia hospitalaria pues hay mensajes, la pintura, el medicamento solo funciona si usted se lo toma. Los farmacéuticos estamos aquí para lo que usted necesite. Nosotros tenemos que ser conscientes que hemos de ser corresponsables. Pero ¿cómo creéis que se puede humanizar ese vínculo médico-profesional-paciente y cómo interviene un paciente formado, informado y corresponsable en la adherencia terapéutica y en los hábitos de vida saludable? Cuca y José María. Bueno, pues, bueno, sí. Empieza tú, Cuca. Bueno, yo creo que si conocemos la enfermedad, conocemos las consecuencias que puede tener la enfermedad y la evolución de la enfermedad si no nos tratamos, somos más conscientes que si no tomamos un tratamiento vamos a acabar pues mal. Lo ha dicho José María, tenemos y cada día más en las generaciones más jóvenes, José María, peor. Quiero decir que vais a tener que trabajar mucho más los psicólogos, porque el nivel de frustración es bajísimo, bajísimo, bajísimo. Vivimos en una sociedad happy completamente.
Nosotros en la asociación tenemos muchos chavales, adolescentes, que ya no tienen al papá encima, con la medicación encima, que tienen que empezar a asumir ellos. ¿Y qué pasa? Que hay una falta de adherencia al tratamiento tremendo. No quieren ni oír hablar de secuelas que van a tener en la enfermedad si no se toman el tratamiento. Se les intenta explicar que además las secuelas no son automáticas, no son inmediatas, que es una evolución silenciosa, que no tomarse el tratamiento hoy puede tener la secuela dentro de 5, 10 años, y esto no lo entienden las sociedades. Bueno, muchos adultos tampoco lo entienden. Entonces, esto nos está costando mucho. Y claro, si tú conoces eso, es más difícil que abandones los tratamientos. Porque sabes que si no va a tener una consecuencia. Luego, también es muy importante lo que has dicho antes del tema de la telemedicina, por ejemplo. En muchas ocasiones no necesitamos ir a la consulta y perder toda la mañana en el hospital. Con una llamada telefónica y hablar con la enfermera del servicio, a lo mejor solucionamos muchos problemas. No necesitamos. Entonces, para abordar todo esto, tenemos que tener mucha conciencia de la enfermedad, mucha conciencia de las secuelas y tener un nivel de frustración que hay que trabajarlo bastante más. Y no creo que sea solo por un tema de enfermedad, ¿eh? Creo que esto es un tema endémico social, de que, bueno, hay mucho postureo con las redes sociales y demás, entonces, claro, pues todos tenemos que estar felices todo el santo día. Nuestra psicóloga Ana también se pasa el día, por favor, tener licencias de estar triste un día. No pasa nada por estar triste un día. Entonces, pues tenemos que, nosotros estamos trabajando mucho en la asociación el autocuidado en global, no solo farmacológicamente, sino hábitos de vida saludable, y hacemos mucha incidencia en cuidarnos constantemente el tema emocional, porque son enfermedades que van por brote, entonces son un zigzag, pero emocionalmente también son un zigzag. Cuando yo estoy peor, me siento peor emocionalmente. Cuando estoy mejor, me siento mejor. Entonces, hay que trabajarse mucho emocionalmente para tener herramientas cuando vienen momentos más complicados. Entonces, esto es un trabajo continuo y constante. Yo estoy segura que José María es una de las cosas que también trabajáis constantemente porque creo forma parte del cuidado global de la persona. José María. Sí, totalmente de acuerdo. Pero siguiendo lo que estabas comentando, Cuca, claro, el trabajo, como señalaba antes, quizá, y ahí es donde tenemos que abordarlo muy bien, es en relación metafóricamente hablando, a coger las riendas de nuestra vida por donde vamos en el camino de nuestra vida. Pero no podemos trabajar emocionalmente para unas condiciones que me pueden ocurrir y luego otras, ya hemos trabajado eso y luego tenemos que trabajar para otras. Es un proceso mucho más amplio que extienda la vida de la persona y que tiene que ver en ese trabajo con la forma de ver la vida, ¿no? Y entonces ahí es donde está el abordaje. Pero bueno, que habría para continuar mucho tiempo. Por seguir lo que ha comentado María Ángeles en cuanto a la humanización, pues en primer lugar, pues el propio desarrollo de los planes de humanización que desde el sistema sanitario, y en concreto el andaluz, que está siendo referente también de esas medidas de plan estratégico de humanización que se están llevando, pues la principal forma de conseguir esa humanización es la puesta en práctica general ya y en desarrollo de esos planes, ¿no? Hablar de humanizar, sin duda, es poner a la persona en el centro y desde una perspectiva integral con esas necesidades distintas que cada persona tiene. Por concretar un poco, a nivel de la atención médica, para conseguir esa humanización es fundamental favorecer la participación de los pacientes en la toma de decisiones activas con el profesional o la profesional,
llegar a un consenso en esa toma de decisiones, fortalecer, dar una información clara, asegurar que la persona que está recibiendo esa información, conocer el estado integral de la persona, no concretamente solo la especialidad que se está viendo, sino entender ese estado integral en el que se puede encontrar la persona. Eso favorece también la humanización y, por supuesto, la comunicación. Ahí desde el ámbito de la atención médica hay que trabajarlo muy bien, lo que es la comunicación verbal y no verbal, crear entornos de seguridad y de confianza, ¿no? Y que es muy importante. Y a nivel de la persona, el participar en esa toma de decisión, el decidir, el preguntar, ¿no? El participar incluso en ensayos clínicos. Es decir, esa es la forma de encaminar, ¿no?, esa humanización. Y con respecto a la adherencia, la corresponsabilidad yo la entiendo desde un punto como indicador conductual. Si la corresponsabilidad como indicador conductual es mayor, la probabilidad de adherencia es mayor, la estamos aumentando. Porque, como tú comentabas, Cuca, al haber corresponsabilidad, pues hay formación, información, conocer, saber, y por supuesto que entonces va a llevar a que la persona se incorpore en esa corresponsabilidad y en esa adherencia, ¿no? Con respecto a llegar a esa corresponsabilidad, si está instaurada es porque ha habido, como decíamos al principio, una aceptación. La aceptación de la condición, de la enfermedad, nos da posibilidad de mostrar una conducta proactiva, una conducta que permite incidir o intervenir en los factores en los que está presente la enfermedad, la emitir conductas saludables, como la fotoprotección, la alimentación, el ejercicio físico, y todo ello, indudablemente, desde esa aceptación que como correlato, luego como indicador conductual, estaría en esa corresponsabilidad. Por tanto, con la Yo corresponsabilidad llegamos, ¿no? añadiría una cosa, que por parte del paciente creo que tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer, informaros y tal, y cuando no entendemos algo, preguntar las veces que haga falta. Pero por parte del profesional sanitario, creo que es importante que empiece a tomar conciencia de que el paciente tiene que participar. Entonces, se tiene que asegurar el personal sanitario de que el paciente ha entendido las directrices que se le han marcado, que se va de la consulta con las ideas muy claras, cómo me tengo que tomar el tratamiento, cada cuándo, en qué condiciones, o sea, que lo tiene que tener muy claro y asegurarse. Y si no lo tiene muy claro, porque pues le pregunta no sé qué y se lo vuelve a explicar. Eso es un trabajo que tiene que hacer el profesional sanitario, que ellos dan por hecho que como ya lo han dicho, ya lo han dicho. Y tenemos que exigirles un poco más desde las asociaciones de pacientes a que pongan más cuidado en asegurarse que el paciente se va con las cosas claras. Claro, porque hay que entender, como decíamos antes de esa especificidad, que no todas las personas tenemos las mismas habilidades tampoco. Hay muchas personas que una consulta médica es una barrera psicológica. Es una situación compleja, difícil, ¿no? Claro, como tú dices, ¿no? Si el profesional da una información concreta, rápida, y sin atender que a lo mejor la persona que está bloqueada directamente, pues realmente no llega esa información. Claro, y hay que tener otra cosa en cuenta. Aunque tenga capacidades el paciente, son enfermedades que pueden tener un problema cognitivo en un momento dado, porque tenemos cansancio y dolor y eso genera unos problemas cognitivos, con lo cual hay días que puede que no entendamos lo que nos están diciendo o que no nos acordemos. Entonces, se da por escrito, en un lenguaje claro, porque así, cuando tú llegas a casa, si no te acuerdas porque no estás bien, te sacas tu papelito que te han dado en la consulta, que no se suele hacer en adultos. Al hilo de lo que habéis comentado y para ir terminando, ya son varias las jornadas en las que bueno, he puesto como ejemplo pacientes nuestros de ASEPAR cuando nos manifiestan que la noche antes de ir a una consulta no duermen.
Lo que estaba comentando José María, ¿no? Y del público, pues en el último congreso de la farmacia hospitalaria o unas jornadas del congreso, desde el público decían que a veces llegan a casa y no recuerdan lo que les han dicho en cuanto a su tratamiento. Entonces, en ACEPAR tenemos la experiencia cuando en el WhatsApp de grupo de familia ACEPAR, como le llamamos, alguien pregunta sobre su tratamiento. Tendría que tenerlo claro desde su profesional, porque nosotros no podemos decirle cambia la dosis y si tomo tal tratamiento y ahora ¿cuántos días tengo que esperar? Es que eso lo tendría que tener claro. Avanzamos porque, bueno, pues para ir terminando nos queda algo también fundamental como es el papel de las asociaciones de pacientes en esa corresponsabilidad de la persona y de su entorno, ¿no? Vengan ustedes a las asociaciones de pacientes, nos lo va a decir Cuca, nos lo va a decir José María, pero no para ser un agente pasivo, sino para que os ayudemos en ese trabajo de formación e información. Contadnos qué papel fundamental en la corresponsabilidad del paciente tienen las entidades de pacientes, o de personas, mejor dicho. Empieza tú, José María, que María, estaba pensando yo todo el rato. lo has ganado, José María, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, muy brevemente, porque en sí mismo las asociaciones de pacientes llevan implícito la corresponsabilidad en todo su proceso y en todo su sentido, ¿no? A través de las actividades, de las acciones que las asociaciones de pacientes desarrollamos, pues está los distintos elementos que hemos ido comentando de información, formación, asesoramiento, entrenamiento incluso en determinadas conductas saludables, la defensa de los derechos que veníamos hablando antes con la relación con el sistema sanitario, la autoayuda, la visibilidad social, todo eso en sí mismo ya son factores que van a favorecer indudablemente la responsabilidad. Por eso le comentaba que está implícito en todo nuestro proceso. Aparte también destacar que las asociaciones de pacientes cuentan con profesionales también que desde una perspectiva integral y multiprofesional también favorece ese concepto o permite a la persona incorporar ese concepto de implicación de distintas facetas de su vida en su enfermedad, ¿no? La fisioterapia, la alimentación, la atención psicológica o incluso los recursos sociales, y ya de por sí está reforzando continuamente ese concepto de corresponsabilidad. Es un recurso fundamental para la persona y para el ámbito sanitario para conseguir el abordaje integral y multiprofesional. Es como una pieza intermedia de engranaje que mueve ambas partes, ¿no? Es decir, como las puertas, ¿no? del engranaje, ¿no? Se mueve hacia ambos lados, ¿no? Bidireccional continuamente y es el camino de aprendizaje fundamental pues, para desarrollar esa corresponsabilidad. Cuca, Claro. ¿quieres añadir algo? Sí, yo diría que en primer lugar la asociación cuando eres recién diagnosticado es una puerta de ayuda y de acompañamiento cuando inicias y luego se tiene que convertir en una parte más de tu vida y ser un dar y recibir. Es decir, las asociaciones no debemos ser empresas de servicios, las asociaciones debemos ser un conjunto de personas que nos reunimos por un fin común, que al final es dar visibilidad a nuestras patologías y a nuestra casuística, que la sociedad entienda en qué situación vivimos y cómo vivimos, generar empatía en la sociedad de nuestra situación y al mismo tiempo pues una reivindicación social y sobre todo administrativa de que se cumplan nuestros derechos como ciudadanos y como personas con unas características X, las que sean, ¿no? Entonces, en este sentido sí que creo que cuando inicias, pues la asociación es
todo es recibir y recibir ayuda porque se necesita, y cuando ya estamos más o menos establecidos y normalizamos las cosas en nuestras vidas y en nuestras casas, tenemos que empezar a dar al colectivo al que pertenecemos. Y como personas con una enfermedad crónica, tenemos que sentirnos parte de nuestro colectivo y de nuestra asociación, porque si nosotros no somos parte de nuestro colectivo y nuestra asociación, difícilmente vamos a defender nuestros derechos. Y si nosotros no defendemos nuestros derechos, la sociedad no va a defender nuestros derechos. Y esto creo que es una cosa muy importante que tenemos que ir como personas introduciendo en nuestra mentalidad. Que en el sillón de casa nadie te va a solucionar tu vida. Entonces hay que ser activo en el tema de la salud, pero también en la defensa de derechos. Gracias, Cuca. Bueno, pues una hora intensa, creo que han quedado claros los conceptos, por lo cual ya solo nos queda poner encima de la mesa no los miedos, porque bueno, todo lo que hemos dicho aquí pues es un cambio de paradigma importante, no solo para pacientes, profesionales, el propio sistema. Tenemos que creer y querer, y tenemos que los retos a los que nos enfrentamos, que dejaremos ahora pues por parte de cada uno de vosotros alguna frase, una intervención muy cortita de qué retos y qué... yo me quedaría con todo lo que hemos... con una frase que además dijeron el otro día en el foro afectivo efectivo de humanización de los sistemas, que decía que innovar debe de verse como una inversión en salud. Es decir, todo lo que habéis aportado ahora mismo tenemos que verlo como un beneficio que yo tengo que comenzar a trabajar. Solo no, ya hemos visto el papel de las asociaciones de pacientes, somos un agente más en salud muy importante. Por tanto, dentro de esa corresponsabilidad del paciente y toda la transformación de los sistemas, ¿qué retos dejamos encima de la mesa? Cumplibles, viables, que el paciente se vaya de aquí creyendo y queriendo dar ese primer paso de ser corresponsable. Contadme, José María, comienza tú de nuevo, que nunca te has sacado ventaja. Bueno, pues bueno, tú ya has dicho mucho en cuanto a ese reto, ¿no? El principal reto sería conseguir aumentar esa metafórica nota de media y aumentarla, ¿no? Sería, ¿no? Es verdad que estamos viviendo a nivel de la enfermedad autoinmune autoinflamatoria unos grandes avances médicos, asistenciales, de tratamiento, pero todavía nos queda muchísimo más de hacer visible, ¿no? De aumentar la visibilidad, ¿no? Son enfermedades todavía bastante desconocidas, tenemos que aumentar esa sensibilización social, conseguir que la atención integral sea una realidad homogénea y, como tú habías dicho antes, María Ángeles, coordinada, es decir, no es una atención integral dispersa, sino dirigida, coordinada, y desde muchísimos foros se está promoviendo la atención integral, pero hay que llevarlo de manera general. Y lo comentaba yo anteriormente, que la propia administración sanitaria implante los planes de humanización completamente. Y a nivel más psicológico, aunque ya lo hemos ido comentando, el gran reto pues quizá está en conseguir cambiar esa forma de ver nuestras vidas y, como yo decía anteriormente, ¿no? El conseguir cambiar la forma de llevar nuestras vidas con la enfermedad. Vive la vida, vive tu vida con la enfermedad como un factor que te acompaña, que entra en ese todo, pero que tú eres más que que tu enfermedad. Tú tienes la posibilidad de coger las riendas de tu vida, tú tienes la posibilidad de dirigir tu vida, no la enfermedad ni la parte pasiva de esperar que los demás o los distintos mensajes que nos promueven, como se decía anteriormente, de las redes sociales, de muchísimos ámbitos, sino que somos nosotros los que decidimos
en el momento en el que nos encontramos y cómo nos encontremos y cómo estamos, ni mejor ni peor, con las condiciones que tenemos cada uno, y conseguir esa difusión con todo ese contenido y esa posibilidad de dirigir nuestras vidas, direccionar nuestros valores, ese sería un gran reto. Un gran reto, sin duda. Trabajaremos. Yo, bueno, nosotros en la asociación estamos trabajando para nosotros un gran reto, que es implicar a las nuevas generaciones. Los autoinflamatorios, la mayoría son genéticos, entonces tenemos niños y adolescentes que son pacientes desde niños y adolescentes y toda su vida. Entonces, implicarlos en la responsabilidad del autocuidado, implicarlos en la continuidad de la asociación, porque va a ser su futuro. Si en la asociación ellos no van a tener futuro, porque no van a tener más investigación, ni más recursos, ni más derechos, que ellos sean la continuidad de la asociación y implicarles a que tienen que hacer que empaticen con ellos la sociedad. Todas estas patologías son invisibles en la mayoría de los casos. El paciente puede tener un aspecto muy saludable y sin embargo estar mal, y por eso muchas veces el paciente no quiere ser visible. Pero si tú no eres visible, no eres conocido, y lo que no se conoce no existe. Entonces, si no existimos, no hay derechos, porque no hay necesidades realmente. Entonces, ese es uno de los grandes retos que estamos trabajando, porque esto ya no es el sistema, que es mucho más difícil de cambiar o de implantar sistemas y cambios nuevos. Esto es un cambio de mentalidad de los propios pacientes que tenemos que hacer los propios pacientes. Entonces, es un reto importantísimo también. Muy importante. Dejamos encima de la mesa elegir vivir, desde la responsabilidad, desde primero la formación y la información. Estamos a vuestra disposición las asociaciones de pacientes. Elegimos conocer, nadie puede defender unos derechos que no conoce, unas necesidades que conoce a medias o unos intereses que no saben muy bien si son suyos o de otros. Por lo tanto, solo me queda plantear la pregunta, que ya nos responderéis como en cada taller, por correo, por WhatsApp, de qué es lo que os resulta o les resulta más complicado a las personas con una enfermedad crónica, en este caso autoinmune, reumática autoinmune, autoinflamatoria, para ser un paciente corresponsable. Esperamos a los que estáis aquí por streaming vuestras respuestas como siempre, y sin duda eso nos servirá a nosotros también para poder acertar más en esa necesidad de ayudaros a elegir mejorar vosotros la parte que os corresponde en responsabilidad de mejorar vuestra calidad de vida. Como siempre digo hoy, especialmente para mí, por la empatía, la cercanía, esa relación ya de amistad que tenemos, ha sido un lujo y un honor tener en ASEPAR a Cuca y a José María, cada uno desde sus diferentes competencias, pero sobre todo yo me quedo con la personal. Un lujo todos vosotros. Gracias también a nuestro técnico, que siempre se me olvida y está ahí ayudándonos a que todo esto suceda. Y gracias de nuevo a todos los que han hecho posible este curso de formación de 3 talleres con 3 conceptos fáciles, pero que llevan detrás un inmenso trabajo. Vamos a comenzar por el primer escalón. Estamos aquí para ayudaros y os emplazamos ya a septiembre. No nos veremos más en formación, os deseamos un feliz verano y por supuesto no olvidarnos, porque es, como ha dicho Cuca, un dar y también un recibir. Un abrazo enorme y mil gracias a los dos, Cuca y José María. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Encantado.